Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura del horóscopo general, amor y algo más. Y esta vez es la oportunidad para ellos y ellos del signo de Cáncer. Muchísimas gracias también Cáncer por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. El día sábado a las 9 de la noche, horario de España, estaremos realizando lo que es un super chat. Y dirás, Cáncer, dirás, Richard, ¿por qué estás disfrazado así? Estamos en el mes de febrero, cariño, que son también los carnavales, ¿vale? Y digo, tengo que disfrazarme de algo. Yo qué sé. Yo estaba pensando, digo, me disfrazo del ex de Cáncer, ¿vale? Pero tendría que sacarme un par de dientes, porque el Kevin es feo, ¿vale? O me tendría que de repente, yo qué sé, despellejar. Ese es el otro punto, porque también es muy feo. Y dije, o me disfrazo, yo qué sé. Estaba viendo un comercial justo que salió en la tele aquí en España que decían, estreno, Pasión de Gavilanes, ¿vale? Y yo digo, ¿estreno? Pero si esa novela ya tiene, yo que sé, más viejo que Matusalén. Esa novela tiene años. Yo que sé, cuando yo tenía 20 años creo que lo vi. Entonces dicen estreno. Digo, oye, pobrecitos y pobrecitas aquí en España, de verdad. Van a estar ilusionados mirando esos cuerpos perfectos, porque están muy buenos y están muy buenas, ¿vale? Las cosas como son. Pero no se dan cuenta que a lo mejor ahora puede ser tu abuelo o tu abuela. Y dije, pues ya está. Me voy a disfrazar de Pasión de Gavilanes. Yo creo que me he disfrazado de Pasión de Gavilanes. Ya parezco un ranchero. Ya parezco, yo qué sé, un alcalde del viejo oeste, ¿vale? Pero yo pienso que soy Pasión de Gavilanes. En mi cabecita loca, cariño, ¿vale? Y vamos a cantar. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desea? Esta es la música de Pasión de Gavilanes. Lo siento en España que van a ver una novela antigua, pero disfrútenlo. Muy bien, por eso que me he disfrazado. Ya me contarás tú si te disfrazas de algo, cariño, ¿vale? Ya me contarás si tú te disfrazas de algo. Vamos a ver qué nos quieren decir las energías del cuenco tibetano. Y también ya me contarás cómo te ha ido el 14. Me dirás, Richard, me encontré con él, me encontré con ella. Uy, por Dios, Richard, estuvimos toda la noche, de verdad. Salí, pero que me temblaba todo el cuerpo. Uy, por Dios, Cáncer, lo has pasado bomba. ¿Quién como tú, cariño? Luego te quejas que no tienes a nadie. Pero sin embargo, yo qué sé, ya te han vetado en los hoteles ya. No te van a dejar entrar otra vez, lo sabes, ¿no? Por escandaloso y por escandalosa. Es esto. Mi querido Cáncer, vamos a empezar. Vamos a ver qué nos dicen las energías del cuenco tibetano para vosotros con mucha fe. Muy bien. Cáncer. Es muy curioso lo que he podido visualizar con el cuenco tibetano. ¿Sabes qué he podido visualizar? Como si dos energías querían encontrarse. Yo siento que a lo mejor o un grupo de vosotros desea de corazón quedar en estado, ser padre, ser madre, o simplemente te has llevado esta sorpresa, ¿vale? Para vosotros que el 14 lo han pasado bien y a lo mejor no has tomado precauciones, tranquilamente, ya te veo, yo qué sé, de aquí, son 9 meses, estamos enero, febrero, yo creo, yo creo que para noviembre, yo creo que para octubre, cariño, vas a recibir una sorpresa. Es esto, octubre o noviembre, ¿vale? Octubre o noviembre. Siento que muchos de vosotros van a ser padres, la cual les felicito, cariño, ¿vale? Siempre un hijo trae alegría a tu hogar. Muy bien. El otro punto, lo que yo estoy viendo, que muchos de ustedes se aproxima una energía, se aproxima lo que es un encuentro, ¿vale? De almas. Puede ser un alma gemela, puede ser una llama gemela, puede ser una relación kármica. Pero te doy una pausa, ¿vale? Una pauta, perdón. Si tú quieres que todo esto funcione, si tú quieres tener ese encuentro con esas almas gemelas, cariño, tienes que cambiar también tus energías, ¿vale? No estés diciendo, este cucaracho lo odio, cuando venga Richard me prestas tu chancla porque se lo voy a tirar por la cara. Es que entonces no va a llegar, cariño, ¿vale? Tú tienes que empezar a decir, yo desde hoy visualizo que llegue esta persona renovado o renovada. Yo desde hoy visualizo de que nuestra historia va a ser diferente. Pero si tú estás recordando
no viene, no me llama, no me escribe, ya pasó un mes, ¿qué se habrá creído? Pues cuando venga lo voy a gritar, le voy a decir sus 4 verdades porque te conozco, cariño, ¿vale? Te pones un poco nervioso y nerviosa. Entonces, esta persona no viene a tu vida. ¿Quién va a querer estar cerca de una persona que solamente lo desea el mal? Nadie. Hay que estar loco, hay que estar loca para hacer esto. Muy bien, vamos a ver Cáncer. Ya te di mi sermón. Vamos a ver qué nos dicen las energías del tarot Rider-Waite. Ya me contarás. Y ya me dirás si te vas a ir a las fiestas por los carnavales a cantar la música de Rafaela Cara. Explota, explota tu amor. Explota, explota tu corazón, libera. Yo te veo bailando ya. Eres Cáncer, cariño. Siento un Géminis. A lo mejor lo he mencionado. Eres Cáncer y los Cáncer somos así. ¿Vale? Vamos a ver. La carta del caballo de copas. Muy bien. ¿Ve lo que te digo? Es increíble, cariño. Es increíble porque justo lo que me salió en la energía del cuenco tibetano me lo está diciendo. Viene una energía, viene una persona, está decidido y está decidida por ti, pero yo noto que todavía hay desconfianza en esta historia. Y la desconfianza creo que viene de tu parte, cariño, no de ellos, ¿vale? De tu parte. Vamos a continuar. Me sale la carta de la luna que te representa. Me sale la carta del 6 de espadas. Y me sale también la carta del as de espadas. Yo lo que estoy viendo también, Cáncer, que quizás de repente tú quieres una oportunidad con una persona, ¿vale? A lo mejor de repente fuiste tú del error o simplemente me dice Richard, no, fueron ellos, que puede ser, ¿vale? Puede ser, pero yo veo que tú quieres una oportunidad, porque me sale la carta de la luna y me sale la carta del 6 de espadas que nos hablan de viajes, de desplazamiento, de oportunidades. Mira, me sale esta carta. Y cierras con la carta del as de espadas, que nos están diciendo, esa oportunidad que tú estás pidiendo a Dios, al universo, te lo van a entregar. Mira esta cartita, ¿vale? Te lo van a entregar, cariño. Pero te vuelvo a decir, es muy importante que tú trabajes con las energías. No puedes estar vibrando mal, no puedes estar maldiciendo, no puedes estar diciendo de que tu vida es un desastre, que si esta persona te falta el aire, que si esta persona pues simplemente ya no quieres comer, ¿qué culpa tiene tu organismo de esto, ¿vale? Entonces nos dicen, tienes que cambiar tu chip, ¿vale? Tienes que empezar a visualizar de una manera diferente. Alguien se pone en contacto, alguien se comunica contigo, etcétera, etcétera. La carta del 4 de bastos, la carta también del 6 de bastos y tenemos la carta del 3 de bastos. Tú estás lidiando con alguien de elemento fuego también. Puede ser de repente un Sagitario, un Leo, un Aries. Yo veo que cuando tú cambies el chip, cuando esta persona vuelva, yo veo reconciliación, pero también veo un nuevo inicio, cariño. Es un nuevo inicio. Tienes dos opciones, ¿vale? Te lo dejo fácil. O renuncias a esa energía que te está martirizando, a esa energía que te está haciendo daño, o simplemente cambias el chip para que esta persona vuelva. Y si tú renuncias a esa energía que te está haciendo daño, tenlo por seguro, cariño, que en tu vida va a haber celebración o tú vas a encontrar un amor verdadero. Recuerda que las almas gemelas son muchos, no es uno. Las llamas gemelas es uno, ¿vale? Pero las almas gemelas son muchos. Entonces, en el transcurso de tu vida, tú puedes estar conociendo a muchas almas gemelas, ¿vale? Veo que hay una persona también en la distancia que te recuerda, que puede ser de elemento fuego, puede ser, o simplemente está lo que es en la distancia. Esta persona creo como que es consciente que algo te hizo y esta persona desearía tener las paces contigo, desearía una oportunidad de conversación, de arreglar las cosas como buenos amigos o como vosotros eran anteriormente, ¿vale? Hay una persona que te piensa en la distancia. Te voy a dar lo que es signos, vamos a ver. Te voy a dar signo, mi querido Cáncer. Uy, por Dios. Te vienen cosas buenas, cariño, pero tienes que empezar a apostar en ti, ¿vale? Tienes que empezar a apostar en ti. Uy, es que siempre me sale para ti Libra, Cáncer. Siempre me sale. Por más que lo barajé, por más que yo que sé. Es que a veces me lo han dicho inclusive, Richard, ¿a ti te gusta alguien de Libra? No, ¿vale? No, a mí me encantan los escorpios, te soy sincero, ¿vale? Los Libras también, pero más los escorpios, no sé por qué. Mira, me sale aquí un Libra. Aquí sale un Libra. Me sale lo que es un Virgo. Me sale lo que es un Acuario, un Capricornio y otro Cáncer.
y otro cáncer. Te voy a enseñar las cartitas. Te enseño, cariño, con mucha fe. Con mucha fe. Tienes dos opciones. O te rescatas o simplemente cambia el chip. ¿Vale? Ese es el mensaje. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver, iniciales. Hoy estoy regalón. Voy a dar mucha información. Vamos a ver. Iniciales, iniciales, iniciales. Siento un Virgo, Libra. Libra, digo Cáncer. Ya me estoy liando. Siento un Libra y un Virgo, Cáncer. Vamos a ver. Libra está contigo, cariño. Libra es muy fuerte para ti. La letra G, ¿se ve? Sí. La letra N, aquí se ve. Es que la luz lo empaña. La letra Q, la letra Z y la letra Y. Uy, por Dios, tiene mis iniciales, cariño. Tiene mis iniciales, ¿vale? Porque yo me llamo también Junior. Es esto. Tengo nombre de niño, de inocente. Mira mi carita. ¿Soy inocente o no? Mira. Soy inocente, cariño, ¿vale? Yo no mato ni una mosca. No mato ni una mosca yo. Muy bien. Vamos a continuar. Ya tienen algo de qué criticarme. Hitter, los extraño, de verdad. A veces cuando no me critican digo, ¿estaré haciendo algo mal? ¿Por qué no me critican? ¿Por qué no me ponen a parir ahí? Yo los extraño, cariño. Son parte de la familia, ¿vale? Yo reconozco que también sus críticas de vosotros me ayudan a que crezca el canal. ¿Por qué? Porque hay polémica, ¿vale? Y este canal está hecho de polémica. Muy bien, vamos a continuar. Ya, vamos a ver. Richard, contrólate. No estés provocando al demonio. No estés provocando. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dice en el tarot elemental. A ver. ¿Qué nos dice en el tarot elemental? Con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios, al universo. Ah, otra cosa. Voy a empezar a poner subtítulos en inglés, ¿vale? A veces tarda de repente, cuando cuelgo el video puede ser que tarde, ponlo media hora. Luego de media hora ya va a tener el subtítulo. Si tienes personas que a lo mejor les encanta el tarot y hablan solamente inglés, pues van a tener el subtítulo. Lo pueden ver después de 2 horas cuando yo lo cuelgo porque seguro que ya va a estar ya, ¿vale? Si no, a veces poner el subtítulo, el procedimiento puede tardar un poco. Entonces, después de 1 hora, de 2 horas, seguro que está el subtítulo ya. Voy a poner subtítulo, ¿vale? Para todos los guiris, para todos los americanos, ¿vale? Para todos los ingleses. Vamos a ver. ¿Qué nos dice en el tarot elemental? Nos dice, la carta de loco. Ya sé que estás loco, cariño, y loca. La carta de la reina de copas. Me está diciendo. Y la carta de loco es alguien de elemento aire, ¿vale? No te voy a decir quién es, porque si no me dice Richard otra vez Libra. Sí, es Libra. ¿Qué quieres que te diga? Me dice aquí, o alguien de elemento aire. A mí lo que me está diciendo con las energías del tarot elemental, me dice, no todo está perdido en tu historia. No todo está perdido en ese sentimiento que tú tienes guardado dentro de ti, ¿vale? Porque la carta de loco no es ni un final ni un comienzo. Todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Vamos a continuar. La carta del 5 de bastos, la carta del 3 de espadas y la carta del 2 de bastos. Siento que a lo mejor de repente, ¿por qué me salió esta carta de la carta de loco? Creo que muchos de ustedes han llevado lo que es una decepción de la persona de tu interés. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, yo estaba esperando que este 14 me diga algo, el cucaracho este, y no me ha dicho ni un hola. Al contrario, ha colgado una foto con otro o con otra, ¿vale? Y veo que esto te ha causado mucho dolor, te ha removido las tripas, ¿vale, mi querido Cáncer? Te ha removido las tripas, porque yo te conozco como eres, tu cariño, tú eres muy soñador, muy soñadora. O a lo mejor de repente, Cáncer, puede ser que me dices, Richard, yo pasaba por la calle y me crucé con un cucaracho, ¿vale? Es que yo vi que sus ojos lo brillaban, Richard. Yo vi que le brillaban. Inclusive se lo llenó como de agüita en los ojos. Es porque me vio. Siento que hubo una conexión y me dijo un hola, ¿vale? Y yo en plan lagarta y lagarto, pues me acerqué y nos dimos el teléfono. Conversamos todo, ¿vale? Yo ya estaba haciendo planes de boda, Richard. Sí, inclusive fui a medirme lo que es la ropa de matrimonio. Pero yo digo, Cáncer, recién lo habías conocido, no había pasado 24 horas. Ya, Richard, pero mi intuición me lo dice. Ay, Cáncer, por Dios, tu intuición te está fallando, creo, ¿vale? Cáncer, Dios mío, ¿vale? ¿Por qué te ilusionas de una persona que apenas conoces, que no sabes nada de él o de ella? Estás haciendo planes. Ay, Richard, Anthony, Terry, sí,
Heidi, en mi ventana veo brillar las estrellas muy lejos de mí. Cierro mis ojos. Candy, es que estás como Candy, cariño. Cáncer, tú me vas a tener que reaccionar, ¿vale? Deja de estar en la luna, que no eres astronauta, ¿vale? Deja de estar en la luna. Esta persona te conoció, pues vale, como Cáncer cae bien a todo el mundo, porque Cáncer tienes así, esa alegría, pues te dio el número. Pero esto no quiere decir que ya se va a casar contigo. Cáncer, por Dios. Es que de verdad, Cáncer, eso es lo que no me gusta de ti, porque te ilusionas muy rápido. Tienes que ser frío como el viento, peligroso como el mar. Tienes que ser como Richard. Es así. Yo soy Cáncer, ¿vale? En mi momento también me ilusionaba. En mi momento también inclusive hacía canciones. Sí, es esto. Hacía poemas de amor. Pero luego la vida me dio dos cachetadas y me hizo reaccionar. Entonces tú tienes que reaccionar, cariño. Las cosas llegan poco a poco. No puedes entregar tu corazón al 100%, no puedes enamorarte al 100% cuando apenas estás conociendo a esta persona y no sabes nada de él o de ella. Porque luego te llevas ese chascazo o ese golpe que nadie quiere en su vida, ¿vale, Cáncer? Con esto no te digo que te cierres. Conoce a esta persona, trata a esta persona, no demuestres tanto, te lo digo por experiencia. Cuando tú demuestras más tus sentimientos a la otra persona, aunque la otra persona esté enamorado o enamorada de ti, se le sube el ego. Son cucarachos que se les sube el ego, ¿vale? Dicen, pues mira, Cáncer está por mí, será porque soy bello, soy bella, cuando son horrorosos algunos de ellos. Pero sin embargo, como tú lo has puesto lo que es en un altar, por eso que se les sube el ego, ¿vale? Entonces tienes que trabajar en ello, cariño. Trabaja en ello, trabaja en ello. Vamos a continuar. La carta del 3 de oros y tenemos también la carta del as de copas. Pero como yo siempre digo, ay, mi querido cangrejito, es que tu mundo es como una novela, tu mundo es como una historia, ¿vale? Es como las novelas turcas y si quieres más drama, es como La Rosa de Guadalupe, ¿vale? Tal cual, es así, ¿vale? Vale, como las novelas de Pakistán, de India, que se cae el ser amado, yo qué sé, de la escalera del segundo piso. Pasa media hora y la mujer sigue cayendo, está en el aire. Y el otro protagonista, el galán, lo mira, todos se miran, ha pasado media hora ya y la mujer sigue cayendo, todavía no pisa suelo. Luego de ahí se ve que el hombre sale corriendo, supera un obstáculo, salta yo que sé, una barrera y la mujer sigue cayendo. No hay cuando caiga. Luego, por ironías de la vida, como ha habido yo que sé, un tiempo-espacio, ha habido ahí, ha habido un agujero negro, creo allí, ¿vale? Yo que sé, de repente son mundos paralelos, puede ser, energía cuántica, creo yo. No sé qué explicación darle. Luego que ha pasado media hora, él ya llega justo cuando faltaba yo que sé, 5 centímetros para tocar el piso y lo abraza a su ser amado. Así es tu vida, Cáncer. Así es tu vida. Lo pones tanta pasión, lo pones tanto drama en tu vida, cariño. Es esto. Yo vi esa novela y me quedé diciendo, ¿cuándo va a caer en el suelo? No había manera, no había manera. Por eso te digo, si hay una novela que supere más a La Rosa de Guadalupe, son las novelas de Pakistán, ¿vale? O las películas hindú. Esto lo supera, lo supera. Se pasan cantando todo el día, pero lo supera. Qué malo que soy. Muy bien, ya está, cariño. Yo veo que a pesar de esa decepción, tú vas a reconstruir otra vez tu vida, ¿vale? Cáncer, vas a reconstruir otra vez tu vida. No estés mirando películas hindú, ¿vale? No estés mirando La Rosa de Guadalupe, que ya te veo ya. Ya te veo mirando ya. Soy muy malo, lo siento, cariño. Miren todo lo que ustedes quieran, ¿vale? Si les gusta sufrir, sufran, ya está. Richard, por Dios, vamos a continuar. Vamos a ver ahora qué nos dicen en economía para vosotros. Cáncer, ¿qué nos dicen en economía para Cáncer? Que Dios, el universo, por favor, me ayude y me entregue lo que es un mensaje para Cáncer en economía. La carta del diablo. Tienes que creer más en ti, cariño, ¿vale? En tus proyectos, en tu negocio. Sí, y está mirando la carta de la justicia. Hay un grupo de ustedes, perdón, me quedo sin voz, tanto hablar como cotorra. Hay un grupo de ustedes que de repente tiene algún tipo de trámite legal
o tiene que firmar un documento, o está de repente en un proceso legal, ¿vale? Porque tenemos la carta del diablo y la carta de la justicia. Veo que te lo están poniendo difícil. O simplemente si tú vas a firmar un contrato, observa todo, ¿vale? Porque puede haber trampa aquí. Si estás en ese pleito legal, aunque te lo ponen difícil, cierras con la carta de la templanza. Todo va a conspirar a tu favor. Cáncer, tienes un ángel que te cuida, ¿vale? Porque lo he sentido. Lo he sentido. Justo estoy hablando aquí y he sentido que tienes un ángel que te cuida. Está contigo, cariño. Te voy a sacar un mensaje de los ángeles, ¿vale? Al final todo va a conspirar. Tienes un ángel, una energía que te cuida, Cáncer. Sí, lo he podido sentir. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Vale? Que Richard está loco, pero no tanto, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué nos dicen un mensaje de tus arcángeles para Cáncer? He sentido esa presencia de ese ángel, ¿vale? He sentido esa... Uy, es que sí, lo siento. Vamos a ver. Dice, al aire libre. Escucha, el arcángel Jofiel, el arcángel de la belleza. Sal, toma el aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas. Tienes mucho estrés, ¿vale? No te encierres en tus bucles de inseguridades. Tienes que empezar a apreciar la vida. Tienes que empezar a apreciar la naturaleza. Tienes que quererte más. Para todo hay solución, cariño. Para todo hay solución. No vayas a pensar que toda tu vida te lo vas a pasar sufriendo. No. Pero tienes que empezar a trabajar también en tu reconstrucción personal. Entonces, distráete un poco, haz un viaje relámpago, ríete un poco de mis payasadas o simplemente camina al aire libre por la orilla de la playa, que sé que te encanta. A Cáncer le encanta caminar por la orilla de la playa o la naturaleza, pero tienes que hacerlo, ¿vale? Sobre todo para que desconectes, cariño. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver ahora qué nos quieren decir. Las características. Uy, me he pasado de tiempo, de verdad. Eso me pasa por estar cotillando contigo. Vamos a ver. ¿Quién es ese hombre? ¡Qué decepción! Lo siento, pueblo de España. ¿Vale? Vamos, lo siento. Es como si estuvieras mirando la novela Lo que el viento se llevó, de los años 70. A Dios pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre. A mí me encanta. Yo cada vez que vuelo me lo paso mirando esa película. Son más de 2 horas. Muy bien. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede estar en el extranjero, ¿vale? Sale la carta del mundo. Creo que también de repente hay una situación en la cual vosotros tienen que cerrar un ciclo. O la persona no está dentro de tu entorno, o la persona de tu interés está en el extranjero, pero vosotros tienen que cerrar el ciclo ya. Puede ser que esta persona, su trabajo está relacionado con el cálculo, con el diseño, puede ser un ingeniero, puede ser un diseñador, puede ser una persona que le gusta mucho los números o el diseño gráfico, ¿vale? Mi garganta. La carta del 3 de copas. Veo que muchos de vosotros van a tener un encuentro con viejas amistades o con una persona especial. Este encuentro va a ser positivo, ¿vale? Porque veo armonía, sí. Veo que inclusive es como que este encuentro es el principio para poder recuperar de repente el tiempo perdido, la amistad entre vosotros dos o los sentimientos. Te lo voy enseñando, cariño. Va a haber un encuentro y es bueno, es positivo. Vamos a seguir. Puede ser que ellos sean de cabello negro, castaño o rubio. Hombres, cabello corto, castaño, se peina por el costado, ¿vale? Se peina por el costado. Son delgados, tienen barba de 3 días o de 4 días, una sonrisa agradable. Uno de vosotros dos tiene un hijo o una hija. Puede ser que estas personas trabajen por propia cuenta, puede ser que a lo mejor su trabajo está relacionado algo con el arte, la artesanía, etcétera, etcétera. Muchos de vosotros hay una persona que siempre te recuerda y que jamás te olvida. Está representado por el ermitaño. Es una persona del pasado, una persona muy inteligente, una persona que le gusta la lectura, una persona que le gusta la ciencia, aunque no trabaje en ello, pero le encanta, ¿vale? O todo lo que esté relacionado con el universo también. Puede ser un Libra, un Virgo. La carta del Sol. Veo que también va a haber claridad o simplemente esta persona que está en la distancia va a tener algún tipo de contacto, de comunicación o va a dejar las cosas claras entre vosotros dos, cariño. Puede ser que estés lidiando con un Leo también. Esta persona es muy espiritual, esta persona le gustan los colores vivos, los colores fuertes. Puede ser que esté en un lugar donde en estos momentos hay buena temperatura. No es como Europa que nos estamos congelando, ¿vale? Hay buena temperatura, cariño. Espero que te haya gustado esta lectura de corazón. Ya me contarás, ya me dirás, Richard, me ha encantado, ¿vale? Si quieres, critícame. Hay una persona que te extraña, mira,
Puede ser que esta persona viva también lo que es en un lugar donde hace frío. No sé por qué tengo que darte. Sí, creo que hay alguien viene, hay alguien que deja todo por ti y te lo va a decir, cariño, te lo va a decir. Espero que te haya gustado esta lectura. Bendiciones de corazón y te me cuidas. Hasta la vista.